Vamos a comenzar con Betty. Así que primero les voy a pedir, por favor, que se vayan. De cannabis para brisa, mientras yo estaba cultivando mis plantas. No lo dudé ni un minuto en empezar a cultivar. Fue ahí donde empecé yo con la lucha. Entonces, ¿por qué no hoy en día retribuir lo que ellos me dieron en aquellos tiempos? Hoy en día, en la agrupación, nosotros, ¿qué hacemos? Llegan personas devastadas como yo llegué, y es mi caso, y a mí eso me conmueve mucho, pidiendo un gotero o diciendo qué puedo hacer o dónde voy a comprar. No, acá no se vende el aceite, acá se comparte, acá se hace la cadena solidaria. Te ayudamos con el tratamiento. Toma tu gotero, tus semillas o tus plantines o tus esquejes. Mientras van cultivando, nosotros les ayudamos con el tratamiento del cannabis a las personas que llegan con cualquier patología, ya sea epilepsia, ya sea autismo, ya sea fibromialgia, dolores de huesos. Mayormente en nuestra agrupación hay muchas personas grandes con dolores de huesos, con Parkinson, con Alzheimer. Betty, te hago una consulta. Sí. Disculpa que te corte. Las personas que llegan a demandar determinados productos del cannabis a la organización, ¿siempre llegan con esa demanda de ya quiero un aceite? ¿Cómo llegan a la organización? Sí, llegan adoloridas, llegan llorando de dolor, llegan desesperadas, queriendo tener para paliar el dolor. Y nada, entonces, ¿qué reciben en la primera reunión que llegan a nuestra agrupación? Contención, un apoyo, un aliento, y aparte de que, bueno, escuchan testimonios de algunas socias que ya están consumiendo. Mira, yo llegué así y a mí me hizo bien. Se van esas personas contenidas, se van con esa esperanza de que encuentran algo para paliar el dolor o lo que les está pasando. Encima, imagínate, con una semillita que por lo menos van a tener algo para poder ayudarse. Yo siempre digo, no es esto, no, el cannabis es un complemento más. Es un complemento más para lo que uno está tomando. No, yo les digo, no tenés que sacarte la medicación. Yo tomé hoy las gotas y ya no tomo más la medicación. No, es un complemento. Después te vas sintiendo bien, bueno, ahí vas recién retirando la medicación según como te vas sintiendo. Pero a mí, por ejemplo, el cultivar una plantita, desde que germiné me sirvió como terapia. A mí me sirvió de terapia. El cannabis es una terapia, desde que uno germina hasta llegar a hacer el aceite. Y eso es lo que hacemos nosotros. El cultivo solidario es lo que hacemos. Desde que germina la socia, germina, le ayudamos a que germine como planta, hacer el aceite. Vamos a su casa a ayudarle a hacer el seguimiento del cultivo, ayudarle a hacer el aceite, o a casa vienen, Betty, mira, quiero hacer el aceite, vení a casa, hacemos juntas, esto se hace así, y se van contentas, felices. Y hay un gran cambio acá, ¿no? El acostumbramiento que tienen muchas personas de ir al médico o a la farmacia directamente y que hay un dolor y enseguida es un fármaco y listo, y se acaba el dolor. En este proceso acá existe todo un proceso que la persona por ahí está acostumbrada al recurso inmediato, y acá realmente todos hemos pasado quizás en el uso medicinal del cannabis, porque hay distintos usos, por ese dolor inmediato, ¿no? Y bueno, hay que entender
que hay un proceso que hay que cultivar, que tener este producto inmediato, ¿no? También lleva a lavarse las manos, ir a buscar el producto y que solamente algunas personas se expongan a esta ilegalidad y a los allanamientos y a todo lo que eso conlleva, ¿no? Enseñan eso, que hay que cultivar. Obviamente, pero ¿qué te parece, Sol? Tener mejoría, tener calidad de vida, no nos queda otra que ponernos a la ilegalidad, como, como siempre yo digo, tenerlo a mi hija riéndose, cantando, es para mi familia es algo maravilloso. Eso no me lo regaló nadie, me lo regaló la planta de cannabis, marihuana, cáñamo, lo que sea. Eso es grandioso, lo disfrutamos. Y hoy en día doy gracias a la vida, doy gracias a Dios. En esta pandemia, tener la planta de cannabis es oro, porque yo en esta cuarentena no tuve que estar corriendo a un médico, al otro, ir a la mutual, ir a la farmacia. Es lo que yo hacía hace 5 años atrás, todos los meses, tener que ir a un lado, a otro. Yo no salí de casa, en estos 4 meses yo no salí de casa a tener que ir a la farmacia, a luchar, a pelear, que tiene que tener la medicina mi hija, que no me llegó la medicina, que no me autorizaron. Yo estuve tranquila en mi casa, segura, muy segura, con su medicina de mi hija en el despensiero. Dormir bien, tranquila, estar bien. Eso es lo maravilloso. Y sabes, Sol, lo que te digo, que es tan grandioso que te manden un mensajito y te digan por teléfono, mira, el aceite que me diste me hizo bien, hoy día estoy caminando, hoy pude dormir bien, hoy estoy comiendo bien. Eso te llena el alma, entonces eso es solidaridad. Eso es tan Sí, grandioso. Betty, admiro muchísimo y reconozco cómo nos cruzamos en Santiago del Estero, que viajaron hasta otra provincia, que todas las personas en el primer encuentro canábico en Santiago quedaron muy contentas de la solidaridad que ustedes tuvieron con esa organización que recién están haciendo. Y yo lo vi y bueno, y sé que detrás de las organizaciones se esconde esa solidaridad, que a veces cuando el Estado quizás está ausente son las organizaciones que están sosteniendo y están acompañando bueno, a distintas instituciones y a familias también. Y bueno, gracias a esta solidaridad y a esta cadena solidaria que nosotros hacemos hoy en día, hay muchas personas que tienen sus plantas en su casa, hay muchas más personas que se animan a plantar y es increíble a veces que me hablan por teléfono y me dicen, hola Betty, te hablo si tenés aceite cannabis porque me lo recomendó el cardiólogo, porque me recomendó el traumatólogo, porque es en serio. Ahora ya los médicos se están animando y le dicen, ¿por qué no toman aceite de cannabis? Fíjate, busca en algún lugar. Eso, qué lindo, que la gente ya se está animando. Pero, bueno, lamentablemente que a veces dicen, pero ¿a dónde lo compro? ¿Viste? No, no lo tenés que comprar, cultivarlo, que sabés lo que vas a tomar, que sabés que es lo más sano que lo que vas a ingerir. Vas a la farmacia y no sabes lo que son drogas, no sabes lo que estás tomando. Entonces cultivar lo más sano que es lo que tenés. Y eso es lo que me está pasando en todo este tiempo, que hay personas que sí, el médico me recomendó, me dicen, bueno, por lo menos ya se están abriendo más la mente y eso es lindo, ¿no? Y bueno, esperemos que los gobernantes también abran sus mentes y se den cuenta que esto es lo que nos hace falta, que lo legalicen, que se reglamente ya y que somos muchos, muchos ya hoy en día que lo estamos consumiendo y que lo necesitamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Betty. Sí, bueno, necesitamos esa legalización y la despenalización de todas estas conductas en torno al cultivo y al consumo. Marquitos, mil gracias. Le voy a hacer la palabra a Marcos. ¿Cómo va? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Genial.
Bueno, la idea para los que llegaron después, quien terminó de hablar era Betty Tello Fernández, acompañante terapéutica y además integrante del colectivo La Semilla Solidaria, para que puedan saber. Lo que nos sorprendió que cuando planeamos esta charla con los 5 integrantes que van a hablar, los 4 a continuación que van a terminar de hablar, no teníamos idea de lo que iba a suceder esta semana, que fue toda esta cuestión de, bueno, la posibilidad de una nueva reglamentación, todo el boom, todas las noticias y todo lo que nosotros ya pudimos leer, y con la esperanza de que la nueva reglamentación de la ley 27350 pudiese contemplar el gran reclamo de todas las personas desde 2017 o de mucho antes también, que era la cuestión del autocultivo. Y cuando salió la noticia, nada, consideramos que era muy importante poder entablar esta conversación con 5 personalidades de 5 organizaciones diferentes para que nos pudieran dar su punto de vista sobre lo que es el cultivo solidario y todas las cuestiones que rodean a poder acercarse a una agrupación, poder tener contacto con otras personas que tienen o que se encuentran en la misma situación y que de verdad encuentran en la planta un alivio a un montón de enfermedades y patologías que afectan gravemente su calidad de vida. Y en este sentido, resaltamos que podamos haber hecho esta charla y poder convocar a las personas que van a terminar de hablar ahora. Ahora le voy a dar la palabra a Gabriel Díaz, que es integrante de la agrupación marplatense de canabicultores, asociación civil, una ONG de Mar del Plata, que para los que no saben, ellos en su momento estuvieron metidos trabajando en lo que fue la presentación de un habeas corpus para que se deje de perseguir a las personas que consumen estupefacientes y, en el caso particular, cannabis, ya sea para uso personal no médico o terapéutico o para uso terapéutico. Y que creo que esta es una de las grandes reflexiones que tiene hoy en día, que desde una ONG se pueda presentar un habeas corpus y estar al tanto de lo que es pedir a la justicia dejar de perseguir a las personas, teniendo en cuenta que ya en el 2009 la Corte Suprema dijo hay que dejar de perseguir a los consumidores y el Estado tiene que dejar de gastar tantos recursos en este sentido. Así que le doy la palabra a Gabriel Díaz, le agradecemos nuevamente a todos los que están y a Gabriel por haber venido también, así que Gabriel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Marcos, gracias Sol por convocarme, por invitarnos a participar, a contar qué es lo que estamos haciendo. No sé si me escuchan bien, si se puede, si se entiende claramente, cualquier cosa me avisan, así más o menos tratamos de corregir. Voy a tratar de ser breve para darle lugar también al resto de las organizaciones. Hay cosas muy interesantes que pueden contar, varias de ellas, y también quiero escucharlos. En principio, contar que la agrupación marplatense de canabicultores funciona hace unos 10 años ya, que recién el año pasado nos pudimos constituir como organización civil, con el reconocimiento estatal, con personería jurídica. Esto para nosotros fue muy importante y una de las maneras de estrenarla, como contaban hoy, fue con esta presentación que hicimos en la justicia. La agrupación, para poner un poco en contexto, la agrupación entiende que el acceso a cannabis es independiente de la necesidad o el uso que le quiera dar la persona, o sea que cualquier persona tiene derecho a acceder y a poder utilizarlo, independientemente de que lo quiera fumar, que lo quiera usar para fumar y aliviar un dolor, o porque fumar y mirar una película, fumar o compartir con amigos y amigas. Eso es independiente. Lo que creemos es que todas las personas tienen el derecho a no ser perseguidas por lo que hacen o lo que consumen o por lo que deciden tener y compartir. En este sentido, la agrupación, si bien puede diferenciarse la utilización que hace una persona para uso medicinal de la que hace para otro tipo de uso, porque le gusta fumar, sí es claro que nosotros enseñamos o brindamos talleres que no están dirigidos a un público en particular y se juntan tanto las personas que cultivan para su propio consumo como para el consumo de un familiar o lo que fuera. Esto
esto es una forma de entender que hemos visto desde la agrupación y que siempre consideramos que debemos incluir a todos y todas. En este sentido, tratar de llevar adelante la información para todos y principalmente proponer una idea, un método que es el del autocultivo para poder acceder a un cannabis de calidad y una sustancia segura. En ese sentido es que nosotros, esa sería una de las propuestas que tiene la agrupación. Hay dos grandes frentes en los cuales trabaja la agrupación, que ahí sí quizás puedan tener una especificidad. Uno es el grupo de extensión Conciencia Cannabis. Extensión es aquello que hace la universidad o aquellos mecanismos que el conocimiento formal que hoy se genera en las universidades en nuestro país, con un sistema de universidades públicas de excelencia, que hace que no solo que ese conocimiento vaya a la sociedad, que sería una manera de malinterpretar la extensión, sino también de que ese conocimiento formal o esos mecanismos que construyen el conocimiento accedan o tomen parte de lo que son los conocimientos de, en este caso, cultivadores y cultivadoras de cannabis, y puedan acercar a familias que quieren hacer un uso terapéutico y por eso presentar un método de extracción seguro, un método de extracción que les pueda servir para distintas patologías o cuáles son para cuáles sirven en concreto y para cuál es otro método. Y a la vez también poder explicar cuál es la interacción de este sistema endocannabinoide que nosotros tenemos en el cuerpo con el cannabis y por qué se produce el alivio. En ese sentido ha sido muy importante y ha potenciado mucho el trabajo de la agrupación, este grupo que tenemos en conjunto de Conciencia Cannabis, del cual Sol es parte también, y un montón de investigadoras que forman parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que han potenciado un montón el trabajo de la agrupación y la seriedad con la cual encaramos el uso terapéutico. Por otra parte está el Acuerdo por la Regulación Legal, que es este espacio con el cual formamos parte con muchas de las organizaciones que están acá, y también con REFED y con muchas otras organizaciones, más de 50 organizaciones que conforman este espacio, que tratan de generar los acuerdos necesarios o los elementos como para postular o promover un acuerdo por la regulación integral del cannabis, una regulación legal del cannabis que sea para uso adulto y para todo uso y que regule el mercado minorista de cannabis. Nosotros hemos considerado que es necesario un cambio en esta ley para poder establecer mecanismos, porque si bien la agrupación ofrece un método, que es el método del autocultivo, el método de que yo lo hago en mi casa o genero la red de colaboración para que alguien haga el esqueje, yo me llevo el esqueje y otro hace las flores y así sucesivamente, es necesario también generarle un montón de soluciones a la gente que quiera acceder a un mercado y que ese mercado esté regulado y brinde una sustancia de calidad y segura. Esa es la importancia de la regulación. Entendemos que en Mar del Plata hay algunas particularidades que nos han permitido funcionar a lo largo del tiempo, presentar talleres, hacerlos públicamente, funcionar en distintos ámbitos donde en algunos puntos del país no se ha podido proliferar. O sea, hay gente que ha sido procesada por brindar talleres de cultivo, como el caso de los compañeros de Entre Ríos de Paraná, que en su momento por hacer un taller de cultivo lo terminan allanando. Realmente nosotros hemos tenido la suerte de que no suceda estas circunstancias en Mar del Plata y de que no sean grandes las cantidades de allanamientos por autocultivo, ¿sí? Pero que sí exista una gran persecución en espacios públicos y sobre todo lo que es el verano, las requisas de autos, la requisa de personas que acceden a fiestas electrónicas. Si bien eso va por otro lado, también entendemos que es parte de la vulneración del mismo derecho de la tenencia para consumo personal, y en el cual están persiguiendo personas. En ese marco, y viendo sobre todo lo que produjo en la provincia de Buenos Aires, los efectos de la desfederalización de la ley de drogas, hubo incrementos muy grandes que se veían de un año a otro en Mar del Plata. Para que tengamos en cuenta que en el año 2018 en Mar del Plata se iniciaron 1.418 investigaciones, de las cuales 569 fueron para consumo personal, ¿sí? Si tomamos después los datos de 2019,
entre enero y los primeros 9 meses, sin tener información de los primeros de enero y febrero, porque eso obedece al operativo Sol y va por otro lado, se presentaron 3.500 investigaciones en los primeros 9 meses, pero contabilizando solamente 7. Realmente era un incremento y muchas de ellas se realizaban en la vía pública. Para que tengamos en cuenta, el Centro de Análisis del Delito de acá de Mar del Plata dijo que al menos 1.000 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia en vía pública en los primeros meses del año, con lo cual realmente era muy grande el incremento. Nosotros entendemos también que aparte de tener precaución o hacer recomendaciones acerca de lo que las sustancias pueden hacer sobre el organismo, es muy importante también aclarar y destacar lo que las sustancias pueden hacer, o no las sustancias, sino lo que la penalización o la persecución de las personas que usan sustancias muchas veces termina haciendo daños peores. En ese sentido es que la agrupación presenta un habeas corpus en diciembre. Este habeas corpus fue dado a lugar, que todavía está abierto, está en un proceso de adquisición de organizaciones que adhieren o que entienden o que tienen una tradición dentro de lo que es la defensa de los derechos humanos, como pueden ser el CELS, que se ha presentado como Amicus Curiae, o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también se ha presentado como Amicus Curiae de el habeas que presenta la agrupación y que en este momento está en un juzgado de garantías de acá de la ciudad de Mar del Plata, para avanzar en algunos protocolos y para tratar de entender que esta, o sea, si bien el ámbito en donde esto se dirime no es el Poder Judicial, sino que esto tiene que ser contemplado y trabajado en un poder legislativo, y desde ahí la importancia de un espacio como el acuerdo que tenga un carácter propositivo para que esto avance y llegue a buen puerto, sí genera la posibilidad de establecer un poco de racionalidad con respecto a la irracionalidad que tiene la persecución de la ley de drogas y las contradicciones entre lo que ha propuesto la Suprema Corte y la aplicación de algunas medidas en la ciudad. O sea, realmente las fiscalías de drogas en la ciudad de Mar del Plata se consideran progresivas, eso puede ser discutible a través de algunos de sus fallos, pero que realmente en los temas de autocultivo no avanzarían. Siempre entendemos igual que muchos de los casos a veces no llegan a la justicia, y en ese sentido también era la importancia del habeas corpus. Poder establecer o generar mecanismos que pongan un coto o que pongan una racionalidad justamente a la intervención policial, si eso fuera posible, para que la persona que interviene en el momento no sea por un motivo arbitrario, y que realmente esté amparado y que se permita la situación de derecho allí. Como les decía, esto es si bien no es el ámbito en donde se dirimiría o donde se debería dirimir esto, sino que es realmente un mecanismo que nos permitiría visibilizar en este contexto la situación y la persecución, y otro de los daños que está haciendo sobre las personas la guerra contra las drogas, y sobre todo en la ciudad de Mar del Plata. Esa sería más o menos la situación actual del trabajo de la agrupación. Fuera de esto, estamos en el contexto de la pandemia, con lo cual esto ha retrasado también un montón de experiencias, de actividades que venía a proponer la agrupación, y en este momento realmente estamos más en esta situación de lectura, tratando de llevar adelante algunos talleres online, colaborando y tratando de visibilizar el trabajo como en este tipo de actividades y acceder a la discusión. Es muy importante ver ahora qué es lo que sucede con esta nueva reglamentación que se propone, y en eso quedo pendiente de los compañeros que está Pablo acá, que forman parte del Consejo Consultivo, y que, bueno, y también en la confianza del resto de las organizaciones que pertenecen al movimiento canábico, si existe tal cosa, que yo creo que sí, y que es muy valioso y que ha crecido muchísimo en los últimos años, y que realmente esperamos que llegar a buen puerto y poder festejar que hay hoy por hoy, aunque sea una porción del país, puede acceder a cannabis de una manera justa y segura.
Les agradezco a los compañeros y compañeras de Reset por la invitación y me quedo escuchando al resto y quedo pendiente de cualquier duda o consulta. Si nos quieren seguir en redes o ver qué es lo que hacemos de la agrupación, los invito a que sigan a @mcmdq en Instagram y Twitter. Y después en Facebook estamos como Agrupación Marplatense de Canabicultores Asociación Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. No quería dejar de mencionar bueno, que ahora en Mar del Plata estamos trabajando en sinergia con la Agrupación Marplatense de Canabicultores, Asociación Civil, con el equipo de Exactas, que está Silvana Colman, también con Mamá Cultiva, y bueno, lo importante de trabajar en sinergia entre las distintas organizaciones para generar esos espacios de construcción y de solidaridad, y para pelear por estas leyes o ordenanzas a nivel local o medición de aceites, lo que sea. Y también quiero remarcar la importancia del origen de Mamá Cultiva, Mar del Plata y Zona, que las mamás se agruparon en 2016 en canabicultores, fueron ellos los que les enseñaron a cultivar, los que les enseñaron todos los recursos para que hoy en día puedan ellas cultivar sus propias plantas, hacer los usos que hacen y también los aceites para sus hijas y sus hijos, y hoy enseñarle también a la comunidad. Así que la verdad que felicito el trabajo que vienen haciendo ya desde muchos años. Gracias, Gaby. No, gracias, Sol, gracias por la aclaración y gracias por la invitación a la actividad. Bien, como decía Sol, creo que estuvo muy bueno lo que dijo Gaby, porque también demuestra esta relación que hay entre las agrupaciones que hace mucho que vienen trabajando, ya sea en Mar del Plata o en todo el país, y esta cuestión de, bueno, en algún punto estamos todos peleando y tirando para el mismo lado, por el mismo reconocimiento de un derecho, y creo que hoy en día nos va a servir volver a las bases de esto, de saber que estamos todos juntos y que en realidad la unión hace la fuerza, como dice la frase. Y en este sentido, bueno, por eso quisimos también traerte a vos, a Gaby, para esta charla, porque entendimos de que era una muy buena experiencia. También lo del habeas corpus nos pareció muy interesante, porque es un mecanismo que no se ha utilizado, y bien como decís vos, si bien es un camino, el camino judicial no es la respuesta, obviamente, pero por lo menos es una forma de trabajar la cuestión a nivel de uno de los poderes que se encuentra a cargo de lo que es también la criminalización y persecución de... Estoy acá con el nene que quiere hablar también. Ahora le voy a dar paso a Candela Paula Grossi, que ella es presidenta de Cultivo en Familia en La Plata, también es integrante de Mamá Cultiva Latinoamérica, y además participan en lo que es el proyecto de extensión de cannabis y salud en la Universidad Nacional de La Plata, que como todos conocen tienen el cultivo ahí en la propia universidad, con toda la resistencia que hubo en su momento con esta situación y lo mucho que avanzaron. Y nada, nos pareció muy interesante, obviamente, tenerla para que pueda contarnos cuál fue su experiencia en La Plata y llegar al punto de poder compartir el cultivo ahí en la propia universidad con el equipo que está a cargo del doctor Andrinolo. Así que le doy la palabra a Cande. Gracias, Marcos. Gracias, Sol, por la invitación. Buenas noches a todos. Cultivo en Familia también nació a principios del 2017, como en algún momento se comentó, de estas cuestiones solidarias, y te compartimos y te damos, te enseñamos a plantar, te regalamos semillas, y siempre con la filosofía losa de que esto se comparte. Por suerte tuvimos el agrado de que llegara un esqueje de quinto elemento al cultivo de la universidad. Empezaron a hacer el estudio de estandarización de 3 variedades, 2 donadas por el Jardín del Unicornio. Un abrazo grande a los chicos, la verdad que los adoro. Y a todo el equipo, en realidad, Pato, Dani, Cristian, que es el primer biotecnólogo en la República Argentina, basando la primera tesina presentada en quinto elemento, y eso para mí es un orgullo. Pero bueno, nuestro camino arrancó así, ¿no? Siendo solidarios, dando talleres, como arrancamos todos y todas,
viendo primero la parte medicinal, porque siempre nos preocupa la salud de papá, de mamá, del hijo. Hoy día, después de 3 años de camino recorrido, un poquito más de 3 años, estoy segura que hay que despenalizar la planta para todos sus usos, en todas sus formas, porque somos sujetos de derecho y tenemos el derecho de usar la planta, no solo la planta de cannabis, sino la sustancia que sea que querramos usar. Entonces me parece que es mucho mejor siempre tener educación, que es lo que no hay, y las libertades de poder elegir. Eh, bueno, como mamá, a mí el cannabis, hoy como contaba Betty, ¿no? Obviamente, tener un hijo con autismo no es fácil y nos devolvió la vida a nivel familia. Pero después uno se va haciendo y va conociendo cultivadoras, cultivadores, endoprohibicionismo dentro del movimiento, eh, cuestiones que por ahí van más a nivel personal que a nivel institucional, y la verdad que eso duele, porque a mí, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención de que no haya representantes de Reset en el Consejo Consultivo, con la claridad que tienen el tema con respecto a derechos humanos. Me llamó mucho la atención que no hayan tenido en cuenta el, la, lo que se pudo haber trabajado desde el proyecto Cannabis y Salud, sabiendo que estábamos trabajando con el primer cultivo universitario, eh, en temas de estandarizaciones y demás, mediciones, porque la Universidad Nacional de La Plata, lo que es el proyecto Cannabis y Salud, a nosotros obviamente estando trabajando con ellos, colaborando, nos hacen las mediciones y no tenemos que abonar, pero bueno, son cuestiones que por ahí llaman la atención y te quedan resonando en la cabeza, porque a veces como mamá no me siento completamente representada, pero confío ciegamente en que se van a escuchar en los derechos de todas y todos, y que tenemos que seguir luchando no solo por la reglamentación completa de la 27350, que me parece que en el año 2017 era una ley muy vanguardista, pero en esta época es una ley que quedó de investigación y programas de estudios, y no, es que a mi manera de verlo no termina de cerrar. Si siguen sin sacar a la cannabis del listado de drogas peligrosas, es como que estamos trabajando con la nada misma, porque vamos a seguir estando penalizados. Confío ciegamente en este proyecto político, confío ciegamente en que vamos a ser escuchados, en que vamos a estar adentro completamente, como se dijo en algún momento, es con todes, y ese es mi deseo fuerte, de poder seguir ejerciendo un cultivo comunitario. Desde Cultivo en Familia estamos comenzando este trabajo de trabajar a modo de cooperativa, club cooperativa, estamos tratando de darle un marco legal. Cuando decimos que el dolor no puede esperar, no es una frase hecha, es una frase real, el dolor es urgente. Cuando me consultan, yo no puedo decirle a una mamá que tiene a su hijo golpeándose o que no duerme o convulsionando, o a un hijo que tiene a su papá muriéndose de dolor por un cáncer, o que no puede agarrar una taza, una cuchara por el Parkinson, decirle, ¿sabes qué? Plantá y dentro de 8 meses yo te enseño a hacer el aceite, ¿sabes qué? Toma un gotero, punto. Y le ofrezco estas dos opciones, el camino del autocultivo y el intercambio, y el camino de decir, mira, estás en todo tu derecho de no querer plantar, entonces nosotros te ofrecemos esta posibilidad de ser parte de la cooperativa, como socio. Y la verdad que no, es algo que recién empieza, es un nuevo formato, a veces se complica aplicarlo, la verdad que lo tenemos bastante organizado. Eh, es un costo mínimo porque realmente lo que hacemos es cubrir gastos, pero también creemos en que la persona que tiene el derecho a plantar, también existen las personas que no tienen ganas de plantar, que no quieren plantar, que no tienen tiempo de plantar y que no tienen paciencia para esperar. Y creo que también es válido, porque somos sujetos de derecho justamente. Entonces, no me gustaría que la ley que se aproxima, la nueva reglamentación, deje afuera a quienes quieren seguir trabajando de esta manera. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de que las mediciones las realiza
las realiza el proyecto, nos miden los aceites, las flores, nos controlan los cultivos, tenemos un protocolo de cultivo, tenemos un protocolo de extracción. Entonces, eso es súper válido, es súper interesante de estudiarlo, de verlo, y súper aplicable para cualquier asociación que se acerque a una universidad que esté trabajando. Admiro mucho el trabajo de los chicos de Mar del Plata, la verdad que hacen un laburo impecable. Admiro mucho a Silvana, es divina, es una piba sensacional, fuera de serie la potencia que tiene esa enana, la quiero un montón, y los chicos de Mar del Plata trabajan divinamente. Entonces creo que son ejemplos a replicar por las universidades y por las asociaciones que tomen la posta y digan, realmente nos tenemos que hacer cargo de que hay que hacer algo. Y también pienso en los cultivadores y cultivadoras que tienen ganas de vivir de la planta, están en todo su derecho, sin estafar a nadie. Entonces creo que debe ser regulado, controlado. Si hay que pagar impuestos, se pagarán. O sea, esas cuestiones yo no las manejo, no las tengo por qué manejar, para eso está el Estado, y es lo que le estamos pidiendo es justamente que regulen, es justamente que despenalicen, es justamente que eliminen el cannabis de la lista de drogas duras, es la despenalización y la democratización, no solo de la información, sino también de la planta. Información hay mucha. Creo que los especialistas deberían empezar a bajarse un poquito y empezar a escuchar a la sociedad civil. Los canabicultores son quienes nos enseñaron, son quienes están, quienes nos acompañaron y nos siguen acompañando, y viceversa. Entonces, esa alianza no se debe romper, no se puede romper, y creo que, es más, el Estado podría sacarle un buen provecho a esta situación. Pero bueno, básicamente lo que espero de esta reglamentación es que sea amable, abierta, eh, que no es hegemónica pidiendo una receta médica, y si va a ser hegemónica pidiendo una receta médica, pues que quiten al cannabis de la ley, del decreto de drogas duras, y empecemos a trabajar en serio. Es un decreto muy feo, ¿no? Que estigmatiza, que persigue, que te cae encima el peso de la 23737. Entonces no está bueno trabajar de esa manera. No me parece de que la planta de cannabis sea para una hegemonía. La filosofía de Loza es: esto no se vende, se comparte, y creo que así debería ser el criterio de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Cande, y la verdad que sí, que el dolor no puede esperar, y trabajando con madres conozco que no solamente, o sea, son muchas las vulnerabilidades a las que están expuestas, no solamente el cuidado de sus hijas y de sus hijos, los cuales no pueden esperar, y ellas tampoco pueden esperar, porque están atadas a un cuidado que obviamente se relega hoy en día a la mujer, y hay mamás en Mar del Plata que no solamente cuidan a sus hijas y a sus hijos, sino a sus padres. Y bueno, es fuerte, y más en estas cuestiones de la cuarentena, de la pandemia, del encierro, donde los distintos terapeutas no han podido tampoco acercarse a los hogares, están a cargo de muchos cuidados, y bueno, el dolor de estas madres tampoco puede esperar. Así que necesitamos esta despenalización urgente, porque también están expuestas a allanamientos que se han llevado a cabo en Mar del Plata sin orden alguna, avasallando un montón de derechos, y también con lo que causa en un hijo autista la sorpresa y estos golpes por una planta de marihuana. Así que De sí. hecho, una última cosa, Sol. De hecho, estas cuestiones que siguen tan privativas y tan mal manejadas y tan prohibicionistas, acá en la ciudad de La Plata, impide 20 años detenido por venta, 20 años en un contexto de pandemia donde vivía en una situación demasiado carenciada, demasiado complicada. Entonces hay que rever ese sistema, es realmente urgente, porque las leyes prohibicionistas lo que hacen a fiscales es decirle: métanlo preso porque está incumpliendo con la ley, está rompiendo, lo que sea,
Y los pibes con 20 años están estigmatizados, se comen una causa, empiezan la cana, y no es un circuito de vida sano para ningún ser humano, nadie, para nadie. Entonces, no está bueno que se siga estigmatizando, y eso es algo que quiero recalcar desde la Ciudad de La Plata. Estamos en contacto con Fiscalía. Cuando yo hablé por este chico, me dice, y hay pruebas de venta. Yo le dije, fíjate el contexto antes de acusarlo de que vendía. Fíjate en qué contexto vivía. Abordemos un poquito más amable, empecemos a abordar un poquito más amable el tema. Agradezco siempre esto, ¿no? A Marcos Bauliolo, que él siempre nos abre la puerta, nos escucha y está, y nos saca las dudas, así que eso también debo recalcarlo. La Fiscalía, la UFI 18 de la provincia, al menos de la Ciudad de La Plata, la verdad que está tomando armas en el tema y se está poniendo a laburar para generar realmente un cambio. Muchas gracias, Cande. Gracias. Bueno, seguimos con Andrés. No lo veo, no me aparece por acá. Andrés es de la ciudad de San Vicente, presidente de Reducam, que es la red de usuarios de cannabis medicinal de San Vicente. Es papá de Alma y de Ignacio y es un cultivador solidario que me saco el sombrero. ¿Dónde está Andrés? ¿Me escuchás? Ahí tiene apagado el micrófono. No sé si me escucha. Ahí estamos. Hola Sol, hola a todos. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por participar, te aprecio un montón y bueno, te doy el lugar para que puedas explayarte. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Sol y a Reset por la invitación. La verdad que estas charlas, estos conversatorios están muy buenos. Bueno, con respecto a San Vicente, yo soy integrante de Reducam. Reducam es una red de usuarios de cannabis medicinal. Se conformó hace un poquito más de un año con la idea de poder proyectar y visibilizar acá en San Vicente el tema del cannabis. Le pusimos medicinal por una cuestión de que ese fue por lo primero que nos juntamos. Creemos en el uso de toda la planta y en todos los usos, por supuesto. Queremos una ley justa para todos. Y bueno, nosotros particularmente como familia conocimos el cannabis hace 5 años con nuestra hija Alma. Alma tiene un autismo bastante severo, tenía epilepsia refractaria y bueno, a raíz de eso tomaba las medicaciones clásicas, llegó a tomar hasta 5 pastillas que ninguna hacía el efecto deseado. Y bueno, buscando, fuimos a un conocido, un amigo que sabíamos que tenía planta, que nos comparta unos cogollos. Él sabía y tenía miedo, digamos, de que por ahí no pueda funcionar porque eran para un uso recreativo, eran para fumar. Y bueno, así arrancó nuestra historia, hicimos el aceite como podíamos, como nos salió, y desde ese momento nunca más dejamos de darle aceite a nuestra hija, y obviamente desde ese momento Alma nunca más tuvo una convulsión. Hoy por hoy podemos decir que toma solo cannabis, que no toma más ninguna medicación. Comparto con Betty lo que decía de que el caso de Alma se dio que pudo dejar las medicaciones, pero no siempre es así, que esto también la gente lo tome como un complemento y que acá no venimos a querer sacarle el negocio ni a la farmacéutica ni a nadie. Queremos que nuestros hijos, nuestros familiares, que podamos usar la planta como queramos. En San Vicente lo logramos mucho, la verdad, en este poquito tiempo que nos pudimos juntar. Logramos presentar una ordenanza en junio del 2018 que básicamente tenía 3 puntos, que era la creación del Consejo Consultivo en San Vicente, de un cultivo comunitario y de la parte más importante, que por lo menos la parte más importante para nosotros, que era que queríamos que el cannabis pueda estar en el hospital público de San Vicente, que tenemos un solo hospital, el Hospital Ramón Carrillo, y bueno, que por suerte se pudo lograr. Hoy tenemos a un equipo
trabajando en el hospital, equipo médico y equipo social, trabajando en el hospital gratuitamente para todos los sanvicentinos, con una llegada a la gente buenísima, los pacientes todos súper conformes con el programa, y bueno, la verdad que esto es para San Vicente, que sigue siendo como un pueblito, por más que haya crecido mucho este último tiempo, la verdad que es genial, y era sacar más que nada tabúes de lo que la gente pensaba de la planta y demás, y bueno, la verdad que en ese sentido estamos súper contentos. Con el tema de la charla de hoy, del cultivo solidario, esto arrancó cuando nosotros hace 5 años, bueno, empezamos a poder hacer el aceite, nos regalaron semillas, sin saber nada, casi, o sea, tiramos la semilla en el fondo de casa y empezó a salir la plantita. Y bueno, desde ahí, desde ese momento, hace 5 años, nunca dejamos de cultivar, afuera, adentro, donde sea. Y nada, esto se fue dando, lo del cultivo solidario. Yo siempre digo, yo no era solidario hasta que llegó el cannabis a nuestras vidas. No sé si no era solidario porque no me salía o porque por ahí no precisaba, no sé. No me digan por qué, pero bueno, San Vicente es muy chico. Cuando empezaron a saber de que Alma estaba mejor, familiares, amigos y qué sé yo, empezaron a caer mensajes de que tenía tal patología, de que si le podía... obviamente todos quieren meter la mano en el bolsillo y comprar, y yo sabía de que no, y que no quería que fuese así, que la idea principal era enseñar a cultivar, y bueno, y así fue. Como familia llevamos donado muchísimo cuando surgió lo de la agrupación, lo de Reducam. Seguimos con esa idea, seguimos con los compañeros ahí dando una mano también para poder seguir donando, y parecido a lo que hacen los chicos de la semilla, o sea, ayudarles a cultivar, yendo a visitarlos, a cuidar la planta, los cuidados básicos. Y bueno, esto de que la gente se pueda empoderar, ¿no? Con el tema de la planta, y que pueda lograr su aceite, como fue que nosotros hace 5 años lo pudimos hacer. Genial, Andrés. Yo me acuerdo que yo conocí San Vicente cuando ustedes hicieron la jornada ahí con Reducam y Acceda en la quinta 17 de octubre. Muy buena jornada, donde tuvieron los diferentes paneles, no solamente el legal, sino también con todos los profesionales, muchos de ellos en Procan hoy en día, y que la verdad, nada, ustedes con la ordenanza que sacaron en su momento también revolucionaron lo que era el tema de las ordenanzas. Y así como fue San Vicente, luego fue Hurlingham, y así fue un gran hincapié en todo el poder que tenían las municipalidades para poder sacar este tipo de ordenanzas, y así como dijiste vos, que en el hospital pudiesen tener médicos que trabajasen en la temática, y no es poco lo que lograban en San Vicente, también como lo decís vos, por el hecho de, bueno, una ciudad grande pero pequeña al mismo tiempo, y los tabúes y los prejuicios siempre están, y imagínate en grandes ciudades, no me imagino también en San Vicente, y tener este tipo de experiencias nos sirvió en su momento para poder determinar, bueno, si no puede la ley nacional, si no puede el gobierno nacional, y tampoco quisieron o no pudieron las provincias, ¿por qué no los municipios y por qué no la gente más cercana pueda acceder al cannabis para mejorar su calidad de vida? Así que nada, te agradecemos un montón con que hayas contado tu experiencia, y nada, sepan de que el caso de San Vicente también revolucionó en su momento lo que fue el tema de las ordenanzas. Muchas gracias. Bueno, Marcos, sí, decime, Sol. justo, bueno, interrumpí. Nada, agradecer a San Vicente porque también, bueno, justo Pachi no pudo participar. Pachi es una cultivadora solidaria también que trabaja con Andrés, así que nos mandó un video, pero bueno, con estos problemas de la tecnología no lo vamos a poder pasar. Pero bueno, agradecer a ustedes, a Connie, a Fernando, porque se han acercado a ayudar
en Tandil, en Mar del Plata, no sé en cuántos otros lugares. ¿Cómo olvidar el año pasado cuando nos juntamos todos en Tandil, con Cannabis Medicinal Tandil, Ayacucho, San Vicente, Mar del Plata, todas esas reuniones que la verdad agradecemos mucho que se hayan acercado y hayan acompañado a las demás instituciones a crecer y a generar un montón de recursos. Y Marcos, yo te vi ni nos conocíamos en la jornada de San Vicente, no me registrabas todavía, no era integrante de Reset. Estaba muy de traje, Marcos, muy trajeado ahí, muy dando la Gracias. charla, muy bien, Marcos. Que bueno, era la primera charla en la quinta 17 de octubre, por lo menos tenía que estar bien presentable, como mínimo. Así que nada, muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahora vamos a dar paso, se pasó rápido igual el tiempo, a Pablo Pérez, que él es director de Mamá Cultiva Argentina, así como todos nosotros los que estamos acá trabajando desde diferentes disciplinas, activista por el derecho del autocultivo y los derechos de las cuidadoras. Creo que también, así como somos diferentes organizaciones, Pablo tiene la oportunidad de estar en Mamá Cultiva, que además está y integra lo que es el Consejo Consultivo de la Ley 27350, y no nos parece poco que también nos pueda contar su experiencia y su posición, siendo Mamá Cultiva una gran ONG que viene trabajando en la temática hace un montón de tiempo. Y nada, le doy la palabra a Pablo para que pueda contarnos su experiencia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, a Sol, Marcos, Reset. La verdad es que este tipo de espacios son siempre muy enriquecedores, nos llevamos más de lo que traemos. Por suerte, en este tiempo hemos podido compartir con estas 5 organizaciones que hoy nos juntamos acá. Ya hemos compartido varios paneles en muchos lugares, el de la Quinta de San Vicente que mencionaban recién, entre otros, que fue como así como muy contundente lo que se vivió ese día ahí, por el lugar, por el contexto, por lo que se presentaba y por muchas cosas más. Y rescato que bueno, que básicamente lo que veo es que después de haber escuchado las otras 4 exposiciones, las 5 organizaciones vamos a coincidir en algo, y es que la función de responsabilidad que nos tocó por el lugar y la visibilización que tenemos es la de formar con responsabilidad, acompañar y formar con la mayor responsabilidad posible, porque estamos en un lugar que realmente no es menor, digamos. Hoy vamos a hablar de cultivo solidario y bueno, y pensaba en el origen, cuando apenas surgió esta situación, que fue por el año 2016, el cultivo solidario era como la primera respuesta que se nos ocurrió como para poder empezar a dar respuesta en un lugar donde el Estado se había corrido y obviamente había una demanda terrible, pero no se sabía cómo acceder. Yo no sé si se está escuchando bien, porque no me veo, ¿sí? Ok, bien. Entonces, como somos un país que tiene esta cosa de que cuando hay un problema, todo el mundo se pone la camiseta para salir a tratar de dar respuesta a ese problema, se generó una red en todo el país que creo que no sucede en muchos otros países del mundo, que haya tantas organizaciones. Creo que somos más de 50, desde Ushuaia hasta arriba de todo, así que esto no es menor, y el trabajo aún en el contexto que ahora creemos bastante más favorable, con un Estado que parece estar un poco más dispuesto a dar una respuesta que hasta ahora era insuficiente, aún así el trabajo por venir va a ser un montón y muy arduo, entonces nos obliga a estar ahí con la responsabilidad ante todo. A mí me hizo acordar mucho la cuestión del activismo cuando yo comencé en esto de militar, digamos, la causa del cannabis. Lo hice porque tenía un grow, y tener un grow te hace activista. En primer lugar,
en aquel momento, antes del 2016, estamos hablando desde, no sé, mediados de los 2000 hasta que explotó la cuestión del cannabis medicinal, el lugar activista número 1 de la Argentina eran los grow shops, y quienes ponían el cuerpo para esa situación eran los empleados de los grow shops, que no solamente estaban ahí para vender sustrato, macetas y cosas, sino que además formaban a los pibes y pibas en esto de aprender a cultivar, entendiendo que como esto de reducir los daños y no tener que recurrir al mercado negro. Así que fueron los primeros que se expusieron, algo que no sucede en otro rubro. No sé, está claro, cuando vas a la ferretería y le decís cosito, el tipo te mira con cara de orto y no te va a explicar absolutamente nada. Ahora, cuando vas a un grow shop y le preguntás para qué sirve una micorriza, seguramente quien está ahí adelante tuyo se toma unos buenos cuantos minutos para explicarte cómo funcionan. Y por eso es que al final terminamos todos volviéndonos así como muy súper especialistas en una sola planta, de que es algo que no es tan complejo como parece antes de empezar, pero que sí, una vez que lo vamos recorriendo nos va devolviendo. Así que bueno, son los que más se expusieron, son los que estuvieron ahí, así que, no sé, bueno, antes lo escuchaba a Gaby que lleva años de militancia en esto de formar y en este modelo que no es asistencialista y que no te da el gotero y te manda a tu casa y te dice, bueno, solucionalo como puedas y al mes que viene vas a tener el mismo problema, sino esto de generar la red a través de la transferencia del conocimiento, ¿no? Así que en ese sentido, lo que considero que trajo el año 2016 con la explosión del conocimiento sobre el cannabis medicinal, sobre todo en el efecto que tenían niñes, fue un nuevo impulso que lo traían las mujeres, básicamente, porque eran las cuidadoras y eran quienes estaban a cargo no solamente de los hijos, porque todo el mundo habla de las mamás, pero como no sé si fue sola antes, atendemos, las mujeres se preocupan de sus hijos, pero también de los padres. Básicamente las tareas de cuidado siempre recaen en las mujeres y creo que le agregaron al activismo que ya existía en el movimiento canábico, como decía Gaby, le agregaron el poner el cuerpo ya hasta las últimas consecuencias, quizás algo que originalmente nos pasaba porque íbamos presos, pero no las mamás y con temas de salud por encima de cualquier otra cosa, nos mostraron que se puede ir hasta el final de algo y que se puede lograr lo que todos buscamos. Legitimaron aparte nuestro saber, o sea, le dieron un sentido, digamos. Yo siempre me preguntaba, digamos, ¿qué me estará pasando de llegar a este tipo de nivel de conocimiento solamente con una planta? Y quizás tuvieron que pasar 15 años de cultivar para entender que había algo pero tan importante como poder acompañar a familias que tenían hijes o familiares con condiciones de salud pero tan graves y donde el cannabis venía a traer esa respuesta. Así que, nada, eso es como que le dio sentido de alguna manera a esa intuición que siempre tuvimos y que nos hizo seguir a esta planta, y lo demás lo hizo la planta sola, ¿no? Esto que decía Betty al principio de todo, poner las manos en la tierra, ya sabemos que logra mejores resultados o sea, podríamos hacer muchos estudios y poder empezar a evaluar cuán positivamente incide en el tratamiento de una persona cuando el cannabis fue producido dentro de su casa que cuando fue y se lo proveyó en otro lado. Así que eso también significa un valor agregado que nos da la planta y que trae siempre mejores resultados. Por lo demás, Mamá Cultiva Argentina decidió generar un espacio de acompañamiento que terminó resultando una experiencia maravillosa porque generó estos espacios de contención y orientación que llaman ECO, que son grupos reducidos de 10 a 15 familias, donde con un cultivador y algún coordinador o coordinadora se llevan a cabo las prácticas de cultivo y se inculcan además o se meten también ahí, siempre de manera transversal y tratando de que el conocimiento circule de todos lados y no baje verticalmente como una sola verdad, porque sabemos que hablando de plantas y de cultivo
hay miles de métodos y por lo general todos van a llegar un poco más o poco menos al lugar a donde tienen que llegar. Entonces, en esos espacios logramos poder arraigar el sentido de comunidad, el sentido de que el problema del otro no es también mi problema, que si a mí me está pasando algo, una condición de salud, no estoy sola ni solo porque encuentro en estos grupos el espejo que necesitaba como para poder apoyarme. Y además lo que nos dio también la cuarentena por los primeros días nos dejó así como muy descolocados en el sentido de cómo hacíamos todas las actividades de Mago Cultiva Argentina, eran presenciales y entonces, bueno, tardamos un par de semanas en poder presentar otro formato de acompañamiento que pasó a modalidad virtual y fue la verdad es que una maravilla en el sentido de que pudimos federalizar la situación y hoy en día esos mismos grupos tienen familias que pueden ser de Río Negro o de Salta indistintamente y comparten los saberes y comparten, sociabilizan las semillas y hacen lo mismo que hacíamos antes de manera presencial, ahora de manera virtual. Pensamos que iba a faltar el abrazo, pensamos que iban a faltar un montón de cosas que en la virtualidad no podían darse y sin embargo, bueno, en estos 3-4 meses que llevamos aplicándolo, ya superamos la cantidad de gente que podíamos acompañar antes de manera presencial y además nos dimos cuenta de que estas cuestiones de abrazo se solucionaban con un montón de otras cosas que se dan en esos espacios, porque, por ejemplo, nos permite ingresar a los hogares de cada familia y que nos puedan mostrar las plantas en el lugar y los problemas que van sucediendo en el lugar. Así que también en ese sentido está siendo una experiencia muy, muy importante. También creemos que la función de las organizaciones todavía en el futuro va a ser muy, muy trabajosa, porque si bien entendemos que esta reglamentación que llega en un momento muy particular y en un contexto de encierro y de mucha incertidumbre, pero llega, digamos, antes de la cuarentena o de la pandemia, había empezado a haber unos avances, fuimos las organizaciones sociales muy convocadas por diferentes organismos del Estado como para escuchar nuestra voz. No era difícil creer que podía ser más de lo mismo, porque ya también nos habían escuchado en otra oportunidad y no había dado mucho resultado, pero cuando hace un par de semanas nos volvieron a convocar para contar que iban a ampliar el Consejo Consultivo para darle también esto de federalizarlo y que haya más representatividad de todo el país, y apareció el borrador de reglamentación. Bueno, en mi caso puntual no leí demasiado, no entiendo mucho de leyes y esas cosas, pero me fui derecho al artículo 8 y cuando leí el punto 2 y hablaba de autocultivo para sí o autocultivo en redes, a través de organizaciones, estaba leyendo lo que me hubiera gustado leer en el año 2017 cuando fue votada esa ley, que ya sabíamos que también era insuficiente porque era una ley de investigación médico y científica solamente y que no hablaba de ninguna otra manera de acceder a la sustancia, pero que era lo que había y lo que se podía. Y bueno, entonces esto llegó unos años más tarde, pero creemos que ahora sí está llegando y no tenemos por qué no confiar porque, insisto, cuando comenzó el proceso, a los 2 meses de haber renovado las autoridades ya nos estaban convocando, después vino la cuarentena y aún en cuarentena fuimos, de nuevo, golpearon la puerta como para decir, acá estamos para laburar y sí creemos que fuimos escuchadas muy atentamente porque todas las observaciones figuraron en ese borrador de reglamentación. Otras cosas que aprendimos de las mujeres en este recorrido, los canabicultores o los activistas, es que cuando hay urgencia, el compromiso nace solo, no hay manera de dudar a la hora de poner en el cuerpo, la importancia de lo que significan los cuidados y estar para el familiar querido, y sobre todo también nos enseñaron a no discriminar por el uso. Básicamente se estuvo dando mucho en estos últimos tiempos esto de pero cómo esta ley no contempla el uso recreativo, y la verdad es que sabemos que la planta es terapéutica en todas las
de cualquier forma que sea usada, así que cualquiera podría entrar y en este marco, creo. Lo importante también en esto es no quedarse con ese conocimiento y hacerlo circular, porque todavía sigue siendo, a pesar de que el Estado pueda tener voluntad de solucionarlo, los tiempos de la implementación de las cosas van a ser muy largos y entonces va a seguir siendo muy importante que ese conocimiento siga circulando. Y bueno, y antes de cerrar, me gustaría decir que agradecer de nuevo a este tipo de espacios, pero sobre todo a quienes en mí particularmente inocularon el gen de ir para adelante sin importar demasiado ninguna consecuencia. En mi caso fueron Mati Faray, Adriana Funaro y bueno, y por supuesto Valeria, que con su manera de transmitir esto que le pasaba, por lo menos a mí me logró transformar la vida al punto de que hoy le dedico absolutamente todo a esta lucha. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por el espacio y a seguir luchando. Muchas gracias, Pablo. La verdad que creo que todo el movimiento canábico ha impregnado de política implícita todas las acciones, entender en cuestiones de salud el derecho a decidir, que no hay que medicalizar la salud, que la salud no es una mercancía, que tenemos que dejar de ser clientes y ser pacientes para convertirnos, como se han convertido muchas madres y familias enteras, en activos y activas en construir su propio recurso, en entrar en un proceso en el que ya no son recipientes, sino que son constructores, y los profesionales y las profesionales de la salud podemos acompañar en ese proceso. También esto de tener una soberanía alimentaria y de poder recuperar una práctica ancestral que por miles de años se trabajó por todos los pueblos latinoamericanos, como es el cultivo de cannabis, ¿sí? Que la tenencia también de la planta es política. También esto de que el cuidado es político, bueno, un montón, el derecho a decidir, la libertad de decidir que hacemos de la puerta de casa para adentro. Así que bueno, creo que la medicina también es política, todas las acciones, la idea es que podamos ser explícitos y podamos deconstruir toda esta historia de la guerra contra las drogas y podemos empezar a recuperar la salud que tanto necesita nuestra comunidad y el uso de esta planta. No sé si, Marcos, vamos a dar lugar a 2 o 3 preguntitas que quieran hacer a algunos de los expositores, de las expositoras, y cerrar. Sí, si quiere, si alguien tiene preguntas, puede activar su micrófono y la puede hacer tranquilamente. ¿Me escuchan? Hola, hola, sí, bien. A la gente de la semilla, ya que estamos por ahí, no sé si viene o no al caso, pero me lo quiero sacar de encima la pregunta. ¿Cómo van con el tema este de legalizar la asociación, de esto de tener no me sale el nombre ahora de la palabra, tener como una numeración, no me sale ahora cómo se llama, pero bueno, me va a entender Candela. Andrés, ¿me escuchás? Estás hablando de la personería jurídica. Bien, la personería jurídica nos quedó todo trabado con la pandemia, quedó todo absolutamente trabado. Confío en que el 27, que se van a reabrir todas estas cuestiones, está todo listo para dar de primera a quinta sin respirar ni pestañear. Así que nada, en cuanto se levante toda esta pandemia el 27, en la Ciudad de La Plata, a partir del 27 tenemos fase 3, supongo que estaremos recibiendo la llamada del escribano. Somos los primeritos ahí en el escritorio, ya tenemos todo pago, tenemos todos los sellos, todo divino.
pero bueno, la pandemia dijo, no, ¿a dónde vas? A ningún lado. Así que todavía tenemos todo frenado ese tema de papeles tan engorrosos. De todas maneras, seguimos viendo cómo darle un marco un poquito más, porque por ahora seguiremos siendo asociación civil, pero encarando esta nueva manera de trabajo, hay muchos paliativos urgentes, ¿sí? Que no pueden seguir esperando un estudio, una plantación que venga de acá a un año, una regulación, una demás en la farmacia o lo que sea. Nada, salimos corriendo, entregamos el gotero y el que quiere plantar planta y le vamos dando una mano, el que no quiere plantar se asocia y esas cosas las seguimos haciendo por el momento. Obviamente que está todo blanqueado en fiscalía, siempre lo charlo con el fiscal esto porque sabemos que somos completamente legítimos, no hablo más de legalidad, pero bueno, seguimos a la expectativa de lo que pase a partir de mañana. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Vos una pregunta? Quería saber que si tiene alguna opinión, ¿se han leído primero la reglamentación del municipio de San Antonio Oeste, en Río Negro, y qué opinión tenían al respecto? Le pregunto a las compañeras y el compañero de las organizaciones y también a alguno que esté al tanto del tema. No sé si alguien quiere responder la pregunta del compañero, pero tome la palabra, o si no, entiendo lo que preguntaste y es muy buena la novedad que hubo de que comenzaron a dar los certificados. Creo que esto es lo que yo resaltaba cuando Andrés habló de San Vicente, que nosotros empezamos a observar cómo poco a poco y progresivamente las municipalidades empezaban a implementar este tipo de ordenanzas, y digo progresivas porque en su momento fue, por ejemplo, General La Madrid, y fueron diferentes municipios que fueron reconociendo la aptitud médica del cannabis o incorporándolo a su plan médico, así como fue San Vicente, y luego lo que fue el cultivo comunitario, como fue el reconocimiento de San Vicente o Burlingame, y eventualmente llegamos al caso de San Antonio Este o Viedma, donde consiguieron sacar una ordenanza reconociendo el derecho del autocultivo para las personas que tenían diferentes patologías o enfermedades, muy avanzada en respecto a lo que es la ley nacional y a lo que era la ley provincial, obviamente, y creo que es muy buena noticia esta cuestión de que las personas finalmente pudieron lograr tener ese certificado que, como bien dice la ordenanza, sin perjuicio de lo que marca la ley penal, la 23737 de drogas, las personas que estén inscritas en ese registro tengan ese certificado y tengan ese derecho en un papel, que muchas veces un papel funciona mucho más fuerte que cualquier otro tipo de reclamo, y es el reconocimiento ante cualquier tipo de persecución que se les quiera realizar a esas personas. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero creo que ahí Andrés quiere decir algo más, así que ahora le voy a dar la palabra. Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, mirá, te cuento cómo fue lo de San Vicente. En San Vicente nosotros quisimos poner la palabra autocultivo en uno de los ítems de nuestra ordenanza. Cuando la fuimos a presentar nos dijeron así muy, muy livianamente, no lo presenten porque no corresponde, porque la ley nacional dice eso y contra la ley nacional no se pueden ir. Y sabíamos que era que el intendente ponga lo que tenga que poner y deje hacer el autocultivo. Fuimos a hablar con el intendente que era de ese momento no accedió, y el que tenemos ahora tampoco, lamentablemente, pero en San Vicente por lo menos hicimos el intento de pedirlo, que se haga algo parecido a la gente de San Antonio Este, que fue la verdad buenísimo cómo lo plantearon y demás, pero bueno, en San Vicente no se pudo, pero se intentó. Esa aclaración quería hacer. Yo solamente quería realizar una pregunta, a ver si está Pablo ahí.
Sí, porque nosotros, yo justo ayer tuve la posibilidad de hacer la entrevista con Gaby de Ciencia Sativa, una de las ONG que forma parte del Consejo Consultivo, y ella nos comentó cómo fue el proceso de la presentación de este proyecto de reglamentación, y así como diferentes ONG pudieron y tuvieron la posibilidad, nosotros Reset hicimos diferentes recomendaciones a lo que debería ser finalmente la letra de la reglamentación, y si desde Mamá Cultiva tuvieron esta posibilidad porque no sabemos cómo fue en ese momento el intercambio, si tuvieron esa posibilidad de también presentar este tipo de recomendaciones al proyecto que se presentó desde el gobierno. Mirá, la situación fue así. Primero nos enviaron un borrador de esa reglamentación, después se hizo la reunión del Consejo Consultivo de manera virtual, obviamente. Ahí se tocaron algunos puntos en particular, se aprobó esto de ampliar la cantidad de organizaciones del Consejo Consultivo y nos pidieron para antes de este fin de semana como un listado de observaciones sobre esa nueva reglamentación. Ahí las organizaciones trabajamos, algunas más en conjunto, otras por separado, porque dependía también de las agendas de cada organización, pero finalmente terminamos presentando dos nuevos borradores con sugerencias, y supuestamente en los primeros días de la semana que viene vamos a recibir alguna respuesta sobre esto. Después sí, sabemos que hay un documento de Reset que vimos y leímos, y hay otro documento de la Universidad de La Plata también con observaciones, pero bueno, no sabemos si van a ser tomadas en cuenta, esperamos que sí, que todo sea tomado en cuenta. Hasta ahora, insisto, hemos notado que todo está siendo muy tomado en cuenta como una cuestión así bastante auspiciosa. Bueno, y un montón de todas estas cuestiones se van a resolver, ya sabemos, en resoluciones posteriores, porque después vendrá todo lo que es la implementación, si van a hablar de cantidades, de controles, de qué tipo de controles, y de cuál va a ser la normativa para poder aplicar, pero bueno, ya entendiendo que por algún lado había que empezar, esto está bueno. Muchas gracias, Pablo. Era una duda que teníamos, porque es como que muchos nos enteramos por las noticias, y seguramente lo que nos contaba Gaby fue como bastante intempestivo toda esta cuestión de, citar a las organizaciones, crear el nuevo consejo y la reunión previa y demás, y nos parecía interesante. Ayer le pregunté a Gaby y ahora te preguntaba a vos, porque nos parecía importante esto de cómo fue el intercambio de, ofrecer recomendaciones aún al proyecto que presentó el gobierno, que si bien resulta mucho mejor de lo que fue la ley en el 2017, quizás esta apertura a recomendaciones resultaba muy importante. Así que nada. Eso tiene que ver con esto que decía yo un poquito antes también, es la manera de buscarle a una ley insuficiente por dónde manejarla como para poder empezar a aplicar de alguna manera. El hecho de que las universidades no tengan que estar pidiendo permiso al Ministerio de Salud para poder investigar, me parece que abre y destraba un montón de situaciones, porque también ahí se van a poder hacer cultivos con esos fines de investigación, ya sin todos los pasos que terminaban siendo un limitante en la reglamentación anterior. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta, o si Sol, querés decir unas palabras finales. Por mí no queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron presentes y a los 5 compañeros que hablaron desde su posición. Nos parecía muy importante, y como dije al principio de todo, nos sorprendió que, habiendo planeado esta charla, en el medio saliera el tema de la noticia de la nueva reglamentación, así que nos puso por lo menos más contentos de que se iba a dar esta charla con otro marco y con otro punto de vista a lo que viene, a lo que se viene, que no es poco, y que obviamente, como dije durante la charla de Gaby y la de los demás compañeros, es muy necesario que sigamos todos juntos y que sigamos luchando por esta cuestión de, no bajar un poco los brazos, porque hay que estar muy atentos. Ayer Gaby me lo decía también, de estar con el ojo bien puesto en todo lo que van a hacer, porque
una vez te la hacen y 2 veces quizás no se lo vamos a dejar pasar. Hay que estar muy atento a esto y que salga la mejor reglamentación posible con la mayor amplitud de reconocimiento de derechos de todas las personas que usan cannabis para mejorar su calidad de vida. Así que nada, no sé si está sola ahí, si quiere decir algo. Marquitos, agradecer a todos y a todas los que están presentes y bueno, que no nos olvidemos de eso, la importancia de la sinergia de todas las instituciones, no nos olvidemos que estamos luchando por el derecho de muchísimas personas y nada, que ese creo que es el fin último y